este video vamos a trabajar cómo empezar a ingresar elementos a nuestro archivo de Bootstrap, el cual en el video anterior ya creamos nuestra estructura básica. En este caso específicamente voy a explicarles un poco cómo crear una barra de navegación y cómo ingresar iconos. Adicional, veremos algunos componentes como enlaces, como dropdowns, que nos pueden servir para organizar un poco más la barra. En el anterior, entonces, habíamos creado una estructura básica, como la podemos ver acá en el index, donde habíamos agregado jQuery y donde habíamos agregado todos los elementos de Bootstrap. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a ingresar elementos. Ahora bien, siempre que esté explicando Bootstrap, les digo que no es necesario aprendérselo de memoria. Lo importante es saber de dónde se puede conseguir cada elemento. Entonces, para ello, nosotros tenemos nuestra página de Bootstrap, en la cual vamos a encontrar una parte de la página principal que dice Components. Dentro de Components vamos a tener todos los elementos donde nos va a explicar uno a uno cómo puedo llamar diferentes elementos que él tiene. Vamos a encontrar una lista bastante larga donde vamos a poder hablar de cada uno. En nuestro caso específicamente, empiezo con el navbar pensando en que es un elemento muy útil a la hora de crear navegación de la página y simplemente es una barra en la cual yo voy a tener todos los elementos necesarios para poder trabajar. Menús separados, enlaces independientes, pueda tener elementos de formulario por si necesito hacer búsquedas, por ejemplo, entre otros. Puedo alinearlo a la izquierda, puedo alinearlo a la derecha. Voy en este caso a copiar el código que me está dando de ejemplo Bootstrap, tal cual como me aparece. Vamos a copiarlo en nuestro archivo para que veamos cómo se comporta. Simplemente con realizar este proceso vamos a abrir nuestro archivo y automáticamente miren cómo quedó la barra de navegación organizada y con algo. Si ustedes tienen desde un móvil se abre, miren que automáticamente me organiza esa navbar de forma más pequeña y me genera una navegación sencilla, útil, práctica, sin necesidad de hacer muchos elementos. Si vuelvo a ampliar la ventana, vuelve a quedar. Pero desmenucémoslo un poco. Si vamos a ver el código que acabamos de ingresar, vamos a encontrar que lo primero que debemos crear es un nav, que sería un elemento HTML, que es el que describe la navegación de todo mi sitio. Y simplemente Bootstrap se basa en utilizar elementos de clases para poder nombrarlos y poder organizarlos para que funcionen en lo que tiene que ver con distribución de contenidos, con acomodarse en la página, con la parte visual. En este caso, miren que agregamos la clase navbar y navbarDefault. navbarDefault nos va a entregar esta barra que tenemos. Dependiendo de lo que agreguemos en estas listas, vamos a poder organizar todo mi elemento. Seguido de eso tenemos el container fluid. Este es el que me va a permitir que los elementos se acomoden a mi página de una mejor manera. Todo lo que estamos haciendo arranca desde este div, cierra hasta este div, el que cierra el container fluid. Seguido de ello viene el header, que es la cabecera de mi barra de navegación. Hay que tener en cuenta que este header normalmente debería tener el logo de la empresa, por ejemplo, o un icono, el nombre en algunos casos, y lo que busca específicamente es organizar que la página que se está viendo tenga siempre un ítem de navegación que al darle clic vuelva a la página de inicio, es lo que normalmente se busca. Eso que estamos viendo equivaldría a este elemento brand, que en efecto al darle clic vuelve al index HTML. Aparte de eso tenemos este botón que está organizado para que aparezcan icon bar, significaría las líneas que estamos viendo. Vuelvo a ponerlo pequeño, que equivaldría a cada una de estas líneas que estamos viendo acá. Y ojo, este es para utilizar el responsive. Hay que tener en cuenta que para que funcione este estado colapsado, tiene que tener habilitado JavaScript y en efecto jQuery debe estar activo en la página. De lo contrario, no se va a poder trabajar. Adicional, él tiene un target. Este target utiliza el ID, que se representa por este símbolo de numeral.
Y el código, el nombre que tengamos acá en este target debe coincidir con el resto del contenido del menú. Como podemos notarlo, aquí lo tenemos. Si llegamos a cambiar el texto de este target, debemos cambiarlo también en ID para que nos siga funcionando sin ningún problema. Ese texto Toggle Navigation no se ve, ya que él va a intentar cargar son los iconos, las barras de iconos que están, y podemos organizar aquí el texto por el que por el que el usuario va a ver. En mi caso voy a colocarle solo Inc. Y con este vamos a poder ver cómo ya se ve la palabra solo Inc. Si lo organizamos sigue viéndose, el solo Inc va a estar ahí activo. Ahora bien, después de que tenemos el header, que aquí lo estamos viendo, simplemente podemos editar. Hay que tener en cuenta, y Bootstrap de hecho nos lo muestra, que podemos dejar el brand como lo tenemos en este caso, o podemos usar imágenes. Podríamos simplemente en el navbar brand escribir el texto que yo necesite y la imagen, llamar a la imagen que necesite, y con esto puedo reemplazar o puedo organizar esa imagen. Vamos a utilizar, en este caso yo ya agregué una imagen, un logo. Tengo en la carpeta de image, dentro del elemento que he creado, aquí tengo el logo. Y simplemente lo que voy a hacer es agregar esa imagen. Voy a agregarle la ruta, que en este caso entonces sería image. Y yo lo llamé logo.png. Vamos a darle un tamaño un poco más pequeño, no queremos que nos ocupe más de lo que necesitamos, vamos a dejarlo solo de 20. Y con hacer esto, vamos a ver que nuestra página qué pena es src. Cuando volvemos, entonces ya tenemos nuestro logo seguido del texto con el que estamos trabajando. Una de las cosas es que ellos dicen o utilice el logo o utilice el texto, no combine ambos. Si lo hacemos nuevamente, ya tenemos el logo, lo voy a ampliar un poco más. Un poco más pequeño, me salí de lo que necesitaba. Y ya tenemos nuestro logo listo para que se acomode a la página. Cada quien podría mirar cuál es el que necesite. Seguido de ello, entonces, ya tenemos el contenido como tal de la navegación. Él ya tiene, este se va a poder colapsar en cualquier momento. Ya se sabe que ese es el ideal que va a trabajar. Y tenemos un UL con la lista de los elementos que voy a trabajar. Este sería el por defecto. Y miren que tiene la clase activa. En este caso le está diciendo que este es como si ya estuviera señalado. Si llegamos simplemente a quitar esta clase, nos vamos a dar cuenta que el elemento automáticamente va a dejar de estar seleccionado. El elemento va a dejar de ser seleccionado y va a ser un elemento común. Como pueden notar, en este UL simplemente en cada una de las opciones, el li, la lista no ordenada es la que utilizan para ello, y el li simplemente van a ir colocando cada uno de los que yo voy a ir necesitando, y de hecho muestran un ejemplo de un dropdown, una lista desplegable, aquí la vemos, esta lista, donde uno puede además colocar, miren, cada uno de los elementos, utilizan otro UL, y van colocando cada uno de los elementos, como crear un separador. Aquí podemos ver cómo crear un separador y yo podría organizar un menú a mi gusto. Seguido de eso tenemos el formulario de búsqueda, que es el que estamos viendo en esta sección. Seguido de ello vemos otro UL con algo adicional, y es que aparte del navbar, que es este de acá, esta clase, miren aquí tenemos esta misma clase, nos agrega navbar. Con esto, él sabe que se va a ubicar al lado derecho de mi ventana. Vamos en este caso a usar solamente ese navbar. Nos puede ser muy útil, por ejemplo, para cuando se crea algún tipo de sitio con un usuario, una clave. Y podríamos utilizar el de la esquina, que es este drop down. Miren, aquí está el drop down. Vamos a decirle que
va a tener el texto, por ejemplo, de un usuario, y vamos a decirle que este es perfil, como para que hagamos, vamos a decirle este de acá abajo que va a ser cerrar sesión. Vamos a tener una opción como enviar clave. Y entonces de forma muy simple ya tenemos como una especie de menú de navegación, tenemos un hipervínculo, ese hipervínculo que está aquí en la, como simplemente una opción del elemento, podemos decirle que es la opción 1, adicional vamos a tener opción 2 o la opción 3. Y vamos a ver que podemos tener un elemento. Podemos tener otras listas desplegables. Podríamos entonces tener, vamos a decir que esta opción que tenemos acá, vamos a copiar este dropdown. Vamos a cambiar este elemento que tenemos por un dropdown. Vamos a decirle que este va a ser la opción 2. Y vamos a decirle que este es el submenú 1. Submenú 2. Y con esto ya tenemos un menú, una barra organizado con el cual podemos trabajar. Resulta que si no tenemos icono, no tenemos algo para trabajar, Bootstrap también nos ofrece algo llamado los Glyphicons. Con todos estos iconos que estamos viendo acá los podemos usar de forma rápida, de forma fácil, simplemente llamando a una función. Aquí tenemos el ejemplo, simplemente llamando en el span, un span, y agregándole la clase que necesitamos trabajar, que hace referencia, miren aquí tenemos por ejemplo el search, que si lo buscamos acá, debería ser la lupita, aquí tenemos zoom, miren aquí está search, simplemente es copiar el texto que nos está acomodando y podemos incluirlo. Podríamos hacer el ejercicio moviendo aquí la imagen que yo agregué. Vamos, en vez de tener la imagen, vamos a tener un span y vamos a darle class y vamos a decirle, por ejemplo, este usuario. Y si hacemos la prueba, entonces ya nuestro no cambió y se acomodó al usuario. O tal vez este de usuario también lo podríamos usar, donde ahora yo creé el dropdown de usuario. Y miren lo que tenemos, ya tenemos aquí para que identifiquen que es un usuario que está trabajando, y podríamos usar cualquier otro elemento, por ejemplo la casita, que hace referencia al home, y cambiarla, cambiamos la clase, y automáticamente acá ya vamos a tener la casita para volver al inicial, junto con el elemento usuario. Podríamos ponerlo también, recomendación al inicio, al final, simplemente es donde nosotros coloquemos ese span con esa clase, y miren cómo va a ir organizándose. Miren que aquí tenemos otra opción, aquí tenemos la opción 1 como link, y ya tenemos para poder organizar. El código que acabo de terminar voy a compartirlo directamente en la descripción de este video. Voy a compartir a la descripción del video hacia todo el código fuente que he realizado hasta ahora. Y en el próximo vamos a entender un poco cómo funciona el responsive en Bootstrap. Vamos a entender cómo es el grid para poder distribuir elementos en una página de forma sencilla.